La causa del ronquido tiene que ver con una vibración exagerada de alguno de los músculos respiratorios. Habitualmente el velo del paladar o paladar blando vibra descontroladamente por una multiplicidad de factores. Un ronquido es esa vibración exagerada del músculo respiratorio. Hay dos situaciones posibles. Una es el paciente que ronca, pero solamente es el sonido. En ese caso, es una molestia tanto para él como para su familia y especialmente para su compañero de cuarto. Diferente es el caso del paciente que ronca y además se despierta cansado, se despierta como si no hubiera dormido en absoluto o se mueve mucho cuando duerme. Ese paciente es el que tenemos que rápidamente diagnosticar y tratar. Entonces, este paciente que viene a la consulta, a veces obligado por la pareja, porque la pareja no duerme bien, a veces por propia iniciativa, porque no duerme correctamente, no descansa, este paciente empieza a darse cuenta que no rinde ni física ni intelectualmente como podría, y ese es el motivo de consulta. Pero eso no es todo. A veces los pacientes vienen porque han tenido accidentes de tránsito. A veces el cansancio es tal que uno se queda dormido trabajando, manejando, en situaciones donde uno no debería quedarse dormido. Entonces, cuando este paciente viene a la consulta, tenemos que individualizar el problema. Le vamos a pedir diversos estudios y el objetivo es, primero, evaluar en cuánto lo está afectando esta dificultad respiratoria, qué calidad de sueño tiene y cuánto descansa. Una vez que sabemos que este sueño no es reparador, que no lo hace descansar, también tenemos que individualizar el problema. Vamos a ver qué músculos no funcionan correctamente y vamos a hacerle una propuesta, habitualmente quirúrgica, para resolverlo. El objetivo es que los músculos vuelvan a funcionar como corresponden y el paciente vuelva a descansar sin roncar o al menos descansando correctamente. Soy el Dr. Diego Conti, soy especialista en otorrinolaringología. Muchas gracias por la convocatoria y por el espacio. Espero haber sido de utilidad. Buenos días.